buenas tardes. Bienvenidos todos al Club Cocherito. Retomamos la actividad después de mucho tiempo que no hemos podido hacer nada por las circunstancias que todos conocéis. Y lo hacemos con un coloquio, una presentación de un libro que teníamos prevista para finales del año pasado, pero que no pudo ser pues, por imprevistos relacionados con el famoso COVID-19. Vamos a presentar el libro Los Amigos, escrito por Ángel María Fernández, que está aquí a mi derecha. No voy a adelantar nada más porque vamos a ir presentándolo, solamente quiero presentar a los participantes en el coloquio, en que aparte de Ángel es Pablo Martínez Zarracina, que es el que me habló de este libro, porque es amigo de Ángel. A Pablo ya le conocéis todos por su última página en El Correo, ya antes escribía en otras zonas, en otras partes del periódico, y como digo siempre que le presento, tiene el mérito para nosotros de que no en todos los artículos, pero de manera muy perseverante desliza frases taurinas y alusiones taurinas que nos permiten de alguna manera tratar de luchar por mantener la normalidad en los espacios públicos que a veces se nos niega, ¿no? Y sin más preámbulos le dejo la palabra a Pablo para que comience. Pues muchas gracias, Rafael, gracias al club, gracias a todos por venir. Ayer cuando comenté con Rafa cómo nos íbamos a organizar para comenzar y presentar a Ángel, quedamos en que yo iba a ir primero abriendo plaza. Entonces le dije a Rafael que iba a abrir plaza como un viejo matador ya escaso de facultades, pero todavía con algún destello de brillo y tal. Y Rafael me aclaró que no, que iba a abrir plaza como un alguacilillo. Entonces voy a hacerlo rápidamente porque lo que nos interesa es sobre todo escuchar a Ángel. Bueno, Ángel María Fernández es de Arnedo, viene de Arnedo. Arnedo, como saben, es un pueblo que consigue estar al mismo tiempo en La Rioja y en el Far West. Y es un pueblo famoso por su producción de calzado, de toreros clásicos y también de poetas como Ángel. Ángel es poeta, es profesor de instituto y poeta. Eso no implica que no golpee a los alumnos, es decir, aunque sea poeta es un profesor severo. Y bueno, es autor de varios libros de poemas. También es traductor de Edward Lear, que es un poeta famoso por sus nonsense, que son los poemas intraducibles que Ángel con su ingenio particular tradujo junto a Elvira Orgañón. Es autor también de un libro inclasificable y exitoso, que es El Insultario, que es como su propio nombre indica, es una especie de conversación basada en insultos que cada vez van a más. Es un libro lleno de ingenio y es autor de esta novela. Esta obra puede parecer totalmente que cada cosa va por un lado, ¿no? Pero tiene algunos hilos en común. Ángel es un autor que siempre, en todas sus páginas, por debajo hay una especie de interés por el juego, por la experimentación. Eso con gran frecuencia deriva en el humor. Es uno de esos autores que tiene la cortesía de rebajar la solemnidad siempre con el humor, lo que suele causarnos con frecuencia carcajadas. Todo eso está en este libro, en Los Amigos. Yo dije cuando lo presentamos en Arnedo que este es un libro de toros si Moby Dick es un libro de ballenas. Es decir, este es un libro que gira sobre los toros, pero no es exactamente un libro taurino, es mucho más. Y como yo creo que lo interesante es que Rafael, que lo ha leído siendo ajeno al autor, sin conocerle, nos cuente qué le ha parecido, yo solo voy a decir la primera impresión que tuve cuando el texto cayó en mis manos. Yo por primera vez tuve la sensación de que alguien, sensación incluso generacional, de que alguien de mi generación hablaba de toros de una manera con la que yo me identificaba plenamente. Y esa manera tenía que ver con cierta imagen, ¿no? Imaginémonos el mundo taurino encerrado en sí mismo, con las ventanas tapiadas por sus propias inercias y también por una evidente amenaza exterior que cada vez es, o que ha sido estos últimos años muy creciente, ¿no? Pues lo que hacía Ángel era quitar esas maderas de las ventanas, entrar en esos salones taurinos, abrir las ventanas, dejar que
el aire entrase, dejar que saliese lo que tuviese que salir, y también quizás despeinar un poco a alguien muy peinado que estuviese dentro de esos salones solemnes e imponentes, ¿no? Esa irreverencia, esa manera de hablar de toros en un libro como se puede hablar de cualquier otra cosa. Al narrador del libro alguien le dice: tú no tienes pinta de taurino, y el narrador dice: yo no sabía que los taurinos tenían pintas. Ese explicar que los aficionados a los toros son tan diversos, múltiples, cuerdos, locos, de distintas ideas políticas, de distintos modos de vida, como cualquier otro grupo social, es lo que se encuentra en este libro, que combina, como decía antes, la irreverencia y también el respeto al origen de todo esto, ¿no? Que es sobre todo el toro. Y sin más, yo creo que le cedo los trastos a Rafael para que nos hable un poco del libro. Bueno, tiene gracia que sea yo el que hable del libro y no el autor, pero bueno. Quiero aclarar lo del alguacilillo. Cuando hablamos hace un par de días de cómo íbamos a organizar el orden de las intervenciones, yo sugerí que Pablo presentara al autor, hice una primera impresión del libro, que luego el autor nos explicara por qué ha escrito el libro, cómo lo ha escrito, lo que significa para él, etcétera, y que yo, que lo he leído, pues fuera rebufo, pues por si pensaba que había algún tema interesante que se hubiera podido quedar en el tintero o hacer alguna pregunta. Y Pablo me trastocó el orden diciendo que no, que él iba a hacer una presentación brevísima para presentar a Ángel, pero que el que tiene que hablar del libro primero era yo, porque ellos dos tienen el libro muy trillado y lo que quieren es que la conversación la centre en una persona que lo vea desde fuera, una persona nueva, ajena al mundo de Arnedo. Hemos venido a que nos presenten el libro. Sí, entonces yo dije, bueno, entonces realmente el que va a abrir plaza voy a ser yo, o sea, el que va a lidiar el primer toro voy a ser yo, tú lo que vas a hacer es el alguacilillo realmente. Esa es la explicación. Entonces me encuentro que el toro sale ya resabiado, porque una de las primeras cosas que iba a decir yo, de las más importantes que me han parecido del libro, es lo que ya me ha pisado mi queridísimo amigo Pablo. Pero eso que en otro libro sería un problema, porque ya no sabría de qué hablar, en este libro no lo es. Porque este libro no es un libro, son muchos libros. A mí lo que más me ha sorprendido del libro, el libro está concebido, él mismo lo dice en algún momento, como una estructura de road movie, ¿no? de un libro de viaje, un arnedano, amigo de Diego Urdiales, que decide seguirle a Diego durante una temporada completa y cuenta en la novela lo que le va pasando. Yo voy a decir lo que me ha parecido en mi libro, que igual es lo que tú no pensabas escribir. O sea, tú igual tienes una visión de lo que has escrito, que igual es la que tengo yo de lo que he leído. Lo que a mí me parezca no tiene ningún interés. Pues yo creo que todo, pero bueno. A mí el libro me ha parecido que el viaje, ese viaje en pos de Urdiales, en el fondo es lo que Hitchcock llamaba el MacGuffin del libro. El MacGuffin, para los que no estéis familiarizados con esa expresión de Hitchcock, es un pretexto, es una trama que hay en la acción que no aporta absolutamente nada, sino que es solamente el pretexto para que todo lo demás suceda. Y en el fondo da igual que el MacGuffin sea un collar de perlas, que sean los planos de un submarino alemán o que sea el testamento oculto de Napoleón. Lo importante es que haya algo por ahí que flote y que haga que los personajes sigan una trayectoria y les pasen cosas. Yo creo que ese viaje, que además no es un viaje total, porque no consiguió cubrir la temporada al completo, ese viaje es el MacGuffin para que el autor toque un montón de temas que muchos tienen que ver con el mundo del toro, pero no todos. Aquí hay de todo. Es un libro que, como digo, son varios libros en uno. Lo mismo te puedes encontrar con un análisis de lo que opina el autor sobre el toreo, de lo que opina sobre las polémicas con los animalistas, de lo que opina de Diego Urdiales, de lo que opina de la amistad, de cuestiones sociológicas, cuestiones antropológicas. Es un libro que para mí ha tenido la gran virtud de que cada vez que acababa un capítulo y empezaba el siguiente no sabía con quién me iba a encontrar. Hay hasta una pequeña trama de suspense. Hay de todo aquí. Esto que digo puede dar la impresión de que es un libro caótico. No es que sea caótico, todo casa bien en su momento y todo es interesante. Y más que ese efecto de caos, lo que produce es ese efecto que he dicho, de esa expectación de saber qué me voy a encontrar ahora, porque después de haber contado la corrida de San Sebastián, ahora igual cuenta la de Bilbao, no, porque en medio cuenta lo que le pasa en un hotel que entra, al otro que se encuentra. Hay una serie de encuentros con personajes, que son algunos del toro y otros no,
que dan pie a anécdotas maravillosas. O sea, yo la verdad es que he disfrutado mucho leyendo el libro por lo que ha tenido de imprevisto y por lo que toca muchos palos. Y alguien dirá, ¿cómo un libro tan delgado puede tocar tantos palos? Bueno, pues la clave yo creo que la dice él en una frase del libro en la que dice que la novela es tanto lo que cuenta como lo que no cuenta. Las novelas se hacen tan bien con lo que falta. Y es que muchos de estos temas que he dicho están apuntados. Por ejemplo, el tema de las polémicas con los animalistas, yo creo que da 2 o 3 ideas, las 2 o 3 veces que saca el tema, da 2 o 3 ideas, que hay otras personas que con esas 2 o 3 ideas hubieran escrito un amplio artículo periodístico o incluso un libro de ética taurina. Y él simplemente en 2 párrafos apunta ideas clave, reflexiones clave, para que el lector las complete o las elabore con arreglo a sus vivencias y a las polémicas en las que se ha visto envuelto. Ahí encuentra unas palancas para entender, para reflexionar y para argumentar. El libro sugiere, no agota todos estos temas, los sugiere, los apunta, los trata brevemente antes de pasar a otro, pero deja la semilla para que cada uno lo complete con sus reflexiones. A mí, por lo menos, es lo que me ha parecido. Y luego está el tema que me ha pisado un poquito Pablo, ¿no? Y es que a mí el valor más importante del libro, aparte de esta diversidad que digo, es el tema de que lucha contra los estereotipos. A los taurinos se nos quiere encasillar. Él en un párrafo habla de que los taurinos, que siempre se piensa uno que un taurino es un señor repeinado, engominado y de derechas. Y que no todo el mundo tiene por qué ser así, aunque también habrá taurinos que tienen todo el derecho del mundo de ser repeinados, engominados y de derechas, pero que no todo el mundo tiene por qué ser así, que no hay que encasillarnos. Y en ese sentido el libro yo creo que es un grito contra esa corriente que quiere hacernos un retrato robot o que pretende juzgarnos a los que somos aficionados a los toros por un solo rasgo, que es que nos gusten los toros. No importa lo demás que hagamos en nuestra vida, ni nuestras experiencias vitales, ni nada, ni nuestros trabajos, nuestra educación, nuestros otros hobbies. No, lo único, eres taurino, ya sé cómo eres. Y es una rebelión contra ese encasillamiento, que además ha coincidido en el tiempo, más o menos, con el libro de nuestro compañero del club, Neco Andueza, que publicó el libro de La izquierda de los toros, ¿no? Que también es una especie de grito contra eso de que, como dice Neco, no es que los toros no sean ni de derechas ni de izquierdas, es que los toros son de derechas y de izquierdas. Y los toros son de aficionados a la ópera, que yo conozco muchos, y también son de aficionados al punk, y de aficionados al rock, y de todo tipo de personas. No hay por qué encasillar. Y en ese sentido el libro también me parece que tiene un valor muy importante, y lo relaciono con una reflexión que pone en boca no del narrador, sino de otro personaje con el que habla. Habla del delito de denegación de auxilio a la tauromaquia. Dice que la tauromaquia está siendo muy atacada y que estamos dejando que siempre las defiendan los mismos, que son personas o famosos, o añado yo, que él no lo diga, partidos políticos de un sesgo muy, muy marcado, ¿no? Y que los que no estamos ahí, o los que no están ahí, están cometiendo un delito de denegación de auxilio a la tauromaquia, porque esas defensas que siempre vienen de las mismas personas en los mismos sitios contribuyen a perpetuar el estereotipo. Y yo creo que este libro, entre otras cosas, aparte de hacer un homenaje a la amistad, de hacer un homenaje a Rubiales y de servirle al autor para lanzar muchas teorías y muchas visiones suyas, yo creo que también es un grito, es un auxilio, es ese auxilio que se deniega. Él no quiere que se le acuse de eso, y yo creo que preste ese auxilio a la tauromaquia, de defenderla de una perspectiva nada convencional, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a leer. Es posible que algunas almas sensibles de piel fina incluso se puedan molestar por alguna frase del libro, pero a mí, desde luego, a mí me ha gustado mucho. Y no sé si seguir perorando sobre lo que dice del toreo, sobre lo que dice de Urdiales, o hacer una cosa un poco más dinámica y que empecemos a hablar. Para que no se me olvide, bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación, tanto a Pablo como a Rafael y al resto del club. Estoy muy agradecido porque, como ustedes saben, no se puede ir a casi ningún sitio, ya no a presentar libros, a hacer casi nada. Vengo de Arnedo y hoy justamente nos cierran de nuevo, volvemos al nivel 5,
todo cerrado excepto lo esencial a las 5 de la tarde, etcétera. Así que estoy muy agradecido por poder estar aquí con todos ustedes y poder charlar un rato hablando de toros y de lo que sea menester y hablando un poco más del libro. Quería decir que a propósito de esto que estábamos... Igual has sorprendido. ¿Vale? ¿Hola? Pues muchas gracias a todos de nuevo. Les decía, si no os escucho, que estoy muy agradecido porque es tan difícil en estas circunstancias salir de casa que cualquier invitación es doblemente agradecida. Y que en Arnedo estamos entrando ahora en nivel 5 y es aquel en el que se nos impide salir, está todo cerrado excepto lo esencial a las 5 de la tarde, bueno, etcétera, ya lo conocen. No nos demoremos mucho en esto. No, quería que habláramos de cuestiones que ha tocado Rafael. Y es que yo creo que a cualquier persona que diga que los toros son de derechas, o incluso a alguien que dijera que los toros son de izquierdas, tendríamos que preguntarle cuándo surgen los conceptos de derecha y de izquierda. Y tendríamos que esperar a que él nos dijera cuándo. Si acaso lo sabe, ¿no? Si acaso lo sabe... La Revolución Francesa. Exactamente. Y los toros son anteriores o posteriores a la Revolución Francesa. La tauromaquia es anterior. Es anterior. Entonces no puede ser, si es algo anterior a esos dos conceptos, no puede ser de derechas ni de izquierdas. Y yo creo que sería una forma sencilla de solventarlo. Yo creo que ahí ya se agotaría ese debate. Es que no hay camino por el que seguir. ¿Qué significa que los toros sean de derechas o que sean de izquierdas? Y la tauromaquia es un concepto, una idea, es un mundo, es algo tan extravagante, tan extraordinario, que es anterior y superior a cualquiera de estas ideas. Entonces, por ahí no habría mucho por donde seguir. Esta cuestión de lo político es que me parece bastante aburrida. En realidad, a mí lo que me gustaría es poder decir que la tauromaquia se defiende sola a sí misma. O sea, que que haya quien tenga que estar defendiendo la tauromaquia es un poco raro, ¿no? Es algo tan contundente, tan extraordinario, tan extravagante. A mí me parece la cosa más extraordinaria y más extravagante que se hace sobre la faz de la tierra. No creo que haya nada tan raro. Resulta incomprensible que todavía haya personas que quieran ponerse delante de un animal tan hermoso, ¿no? Y tan fiero, ¿no? De un representante de todo lo salvaje, ¿no? Y que quieran hacer lo que hacen. Eso me parece una de las razones, lo digo en la novela, pero se cumple en mí, porque no todas las cosas que digo se cumplen en mí, pero eso se cumple. Que yo todavía voy a la plaza, aunque la verdad es que voy poco, pero que todavía voy para entender por qué voy a la plaza. Que no sé si eso les ocurre a ustedes, no sé si todos ustedes tienen claro por qué van y para qué van a la plaza. No sé si todos entienden qué es lo que ahí ocurre. Porque vosotros lo entendéis qué es lo que ahí ocurre. ¿Qué ocurre en la plaza? ¿Por qué ese hombre sigue teniendo, por qué esos hombres, esas mujeres, por qué siguen teniendo, por qué tienen el deseo de hacer lo que hacen? ¿Qué pasa ahí? Sí, es una de las cosas que tenía marcadas comentarles y si había tiempo, y es esa frase que dices, ¿no? Que tú que sigues yendo a la plaza porque quieres seguir entendiendo, o sea, que en el momento en que lo entendieras todo, que probablemente dejarías de ir, creo que llegas a decir. Pero es una conversación infinita. Uno de los valores que tiene la tauromaquia es que nunca se agota la conversación. Y ustedes saben mejor que nadie cuántas horas y horas y horas se puede hablar de toros, y de una faena, y de un torero, y de una sola tarde, y hasta de un pase. Las conversaciones sobre el mundo de los toros y sobre tauromaquia son infinitas, nunca se agotan. Así como esta idea de que si los toros son de izquierdas o derechas se agotaría rápido, en unos segundos, la conversación sobre qué sea esto que llamamos tauromaquia es inagotable. Y yo creo que no hay tantas cosas concretas o abstractas que
que sean fuente inagotable de conversación, de ideas, de enfrentamiento. Eso también lo constituye en algo muy, muy extraordinario, muy extravagante. Y sin embargo no se está perdiendo, lo dice alguien en el libro, que los toros están perdiendo la calle. Es decir, esas conversaciones infinitas... Que la han perdido. La han perdido. Que esas conversaciones infinitas Sí. son infinitas, pero se han agotado. Eso lo decía Roberto Bodegas, yo se lo escuché algunas veces, cuando Rafael cuenta que en el origen de la novela está el deseo de seguir a Urdiales un año entero, plaza tras plaza. En realidad yo cumplo con el deseo de este cineasta, Roberto Bodegas. Él a mí me contó una vez que había tenido el deseo de seguir al maestro Chenel un año completo, con unos cuantos amigos, seguirlo por todas las plazas de España en las que toreara, y al final del año, al final de la temporada, después de Zaragoza, marcharse a América a seguir viéndolo torear. Y de ahí nace un poco el deseo de cumplir con esa tarea que a él se le quedó por hacer. Y él lo decía mucho, claro, todavía nosotros, como chiquitos, ¿no? Pero yo en los años 80 todavía en los bares escuchaba a mi padre, a mis tíos, todavía se hablaba de toros en los bares. Probablemente en los 90 empezó a perderse, pero todavía veíamos corridas de toros en la televisión, todavía había alguna conversación, todavía se podían tener, pero es verdad que en las últimas 2 décadas ya no se puede hablar de toros. También creo que sí, es otra de las chorradas que se dicen en el libro, pero que no lo es tanto. Si un día se presentan los toros Messi o Cristiano Ronaldo, probablemente se incrementaría el número de aficionados. O si Z Tangana, que está ahora con este... Yo me acuerdo de Z Tangana cuando has mencionado el libro de Neco Andueza, no porque Neco Andueza y Z Tangana tengan similitudes iniciales, sino porque sí puede intuirse un cierto movimiento pendular en todo esto, que son 2 de los artefactos culturales más relevantes de los últimos meses en España. Uno es el libro de Zetangana y otro es el libro de Ana Iris Simón Feria. Son 2 jóvenes que están volviendo la mirada sobre la propia tradición y están demostrando que eso puede ser tan moderno como cualquier otro fenómeno cultural. Eso no había pasado en las 2 últimas décadas. Quizás todos sabemos que la historia es pendular, eso está claro. Quizás ahí exista algún tipo de oportunidad que el mundo de los toros debería intentar aprovechar. Yo sí lo veo y creo que está muy cerca. Y otra cosa que se dice, que a los jóvenes no les interesa a los toros, es falso. Esto lo he hablado muchas veces con Diego, con el maestro Urdiales. Dice, tú te fijas en las plazas de toros, tú vas a Madrid y hay más jóvenes que nunca. Y esto está por hacerse. Podríamos hacer un estudio y sería muy sencillo. A través de fotografías o de imágenes de la feria, o en Bilbao lo podríamos hacer, a través de fotos o de imágenes de la feria, y revisar las gradas y ver cuántos jóvenes van hoy y cuántos jóvenes iban en los 80 y cuántos jóvenes iban en los 70 y cuántos iban, en fin. Y estoy seguro de que hoy van más jóvenes que en otras épocas a los toros. En la última feria de Bilbao, yo creo que comentamos en el coloquio que hubo aquí que se había visto más gente joven que en los últimos años. En la última feria que se hizo antes de toda esta historia, claro, en la última feria de Gada. Yo esto siempre lo he visto de una manera, igual es un poco bestia, pero si tú coges a un chaval de 15 años y le dices, mira, esta tarde vamos a ir a ver a un tío que pesa 70 kilos, se va a poner un traje de esos y va a salir un animal fiero de 600 kilos a ver qué pasa. Cualquier chaval de 15 años dice, hombre, sí quiero verlo. Luego ya se aficionará, no se aficionará, igual la tarde es aburrida, igual no entiende nada, pero en esencia, quiero decir, no vas a ver no vamos a asomarnos, aquí viene Aquiles y esto es Troya, no vamos a mirar. No lo puedes ver en otro sitio, no puedes ver a un héroe. Lo más parecido a un héroe es un torero. Es algo salvaje, es algo salvaje, rebelde al mismo tiempo. Claro, no cabe en la cabeza de alguien que un señor de unos 70 se ponga semejante traje para ponerse delante de un animal de esa fiereza. Es que, me pasa lo mismo cuando hay quien pretende
convertirse en defensor de esos animales. Pero, hostia, hay que ser soberbio para pensar que uno puede... Estábamos fijándonos antes en el de Pala, si solo está muerto, está secado y da miedo eso. ¿Cómo puede haber gente que tenga el valor de pensar que va a salvar que está aquí para salvar la vida de estos animales, para darles una vida mejor de la que tienen, para salvarlos de qué? Esas cosas a mí me sorprenden mucho. Probablemente de fondo lo que hay es bastante ignorancia y muchos de los discursos están dentro de un cliché, claro, monolítico, que es aburridísimo. Hay una frase que pones en uno de los personajes de la novela, que uno nunca, al final no es fácil saber dónde empieza la novela y termina la realidad, ¿no? Que no sé si son realmente conversaciones reales que has tenido durante tu viaje en pos de Diego. Hay un personaje muy peculiar, que además también tiene ciertas teorías bastante curiosas, una tesis sobre en dónde radica la confianza de los hombres y tal. Bueno, no vamos a meternos en esos terrenos pantanosos. Esa persona dice, si respetaran la inteligencia, hablando de los que critican a las corridas de toros, ¿no? De los animalistas y demás, si respetaran la inteligencia solo la mitad de lo que se respeta, vuestra ignorancia. O sea, es decir, si ustedes respetaran la inteligencia solo la mitad de lo que nosotros respetamos, su ignorancia, el tema estaría muy solucionado. A mí esa frase que luego la repites en otro momento, la dices dos veces en la novela, la dice primero este personaje y luego más adelante alguien la recuerda. Y a mí esa frase me ha encantado, francamente. Pero quiero coger un hilo que ha tocado Pablo, que realmente no sé si yo creo que no sale en el libro, de las pocas cosas que no salen en el libro. Ese chico de 15 años consigues convencerle de que vaya. Ese chico de 15 años, si nunca está en una corrida de toros, si no es hijo de aficionados, si no se ha ido educando, lo que más le va a gustar de la corrida de toros es lo que más nos gustaba a todos, por lo menos a mí, cuando empecé a ir a los toros. Que el toro salte el callejón, que le tiren al picador, las banderillas, los molinetes. Bueno, entonces, y cada vez que ese chico corre el riesgo de entusiasmarse en la plaza por algo de lo que él ve instintivamente le gusta a una persona que no tiene formación taurina, cuando caiga en el grave delito de entusiasmarse por alguna cosa, va a haber alguien alrededor que le va a decir, un aficionado, uno que se considera a sí mismo aficionado y no público, que le va a decir que eso no es torear. Y que eso no se aplaude, que esto es Bilbao, o que esto es Madrid, o que esto tal. Entonces, la pregunta, que no tiene nada que ver con el libro, lo siento, ya me podéis perdonar, pero ese aficionado que podría tener una predisposición intuitiva o primitiva o básica para ir a los toros, ¿no le echamos luego de la plaza los aficionados que nos estamos convirtiendo en unos talibanes guardadores de no sé qué esencias? No creo. Estaba pensando el tiempo que nadie que comienza a leer arranca con Borges, ¿no? Tiene sentido que cuando comienzas a interesarte por un mundo te intereses por lo que te es más sencillo, por lo que es más incluso aparatoso, ¿no? Yo recuerdo lo que dice Pablo, a mí lo que más me gustaban eran las banderillas y ahora a veces ni me acuerdo de mirarlas, ¿no? Y al final ese aficionado yo creo que también representa un aficionado, representa en número a poca gente dentro de la plaza, creo, ¿eh? Yo cuando empecé a ir a Vista Alegre con mi padre en una localidad muy concreta, a mi alrededor había aficionados que sabían mucho y lo que hacía era aprender mucho de los comentarios de mi alrededor. Pero yo creo que en el general de la plaza hoy en día no te vas a encontrar a muchos aficionados que te afean, porque en Bilbao triunfan toreros muy vistosos, o sea, ¿no? Hay toreros que haciendo las cosas que le pueden gustar a ese joven interesado, pues van a cortar oreja y van a recibir una gran ovación de la plaza, ¿no? Sí es verdad que existe ese talibanismo, un poco de hiperexigencia, que es gracioso, ¿no? Porque sería algo así como estar en la UCI y que te vayan a aplicar la medicina que te va a salvar y tú digas que no, porque es que está un poco, la temperatura no es la adecuada y tal. Los chicos, porque como no vaya gente a divertirse en la plaza por cualquier motivo, porque como no vayan los jóvenes, tienen que convivir las dos cosas, ¿no? Todo tipo de público, espectadores, y luego pues, bueno, los aficionados de gran rigor y tal, que también juegan su papel. ¿Y por qué no les puede atraer incluso, ¿no? Ese señor o señora cascarrabias, ¿no? Que jura en hebreo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Ese tipo de cosas, cuando uno es joven, a lo mejor también les atrae.
Bueno, yo desgraciadamente soy profesor, entonces tengo mucho contacto con los chavales. Porque les pega, el contacto es que les pega. Y trabajo en la ribera del Ebro. Entonces, tiene sentido que en principio a los chavales les guste o les interese, y son pocos también los que de antemano están dispuestos a decir delante de sus compañeros que les gusta, que les interesa, porque la idea que tienen incluida en sus cabecitas es que eso es tortura, etcétera, que hay los animalitos. Y luego todos van a los encierros. O sea, porque, y más en esas fiestas ribereñas, ¿no? En la Rioja y Navarra son todas muy parecidas, casi toda la fiesta está relacionada con, si no es con la corrida, donde no haya, con el encierro, que en muchos sitios hay por la mañana y por la tarde, y a veces hay por la noche también. Y todo el mundo va, jóvenes, mayores, todo el mundo sí que participa de esos encierros. Claro, pero no se le mata. Ahí claro, no vemos, se le ve, aparentemente no se le ve, no se ve como ese animal sufre, no hay sangre, ¿no? Pero tú tienes muy claro que el fin natural de la corrida es la muerte del toro. Es que yo cada vez más pienso que lo que hace un torero en realidad es tener la generosidad de, probablemente ni él lo sabe, pero yo cada vez más pienso que lo que hace un torero, lo que hace un hombre es tener la generosidad de decir, vale, tenemos que sacrificar animales para alimentarnos. Lo hacemos, lo tenemos que hacer, de momento lo seguimos haciendo, y de hecho parece ser que incluso le ha ido bien, ha mejorado nuestro sistema nervioso el hecho de que comamos animales. Vale. Yo creo que el torero tiene la generosidad de hacer algo que solo él hace, y es, ya que tenemos que sacrificar animales para comerlos, yo voy a tener los santos cojones de ponerme delante de ti y te voy a sacrificar como si fuese un igual a ti. Voy a estar tan cerca de ti como me sea posible. Luego no estás tan cerca de él porque tienes unos ayudantes, ¿no? Y bueno, estamos encerrados en un lugar, en fin. Tienes algunas ayudas, pero pocos, solo los toreros tienen la audacia de decir, vale, me pongo delante de ti y todo lo que hago, yo cada vez pienso más que todo lo que hace el torero es simplemente preparar al animal para sacrificarlo. Y para sacrificarlo de poder a poder, es decir, vale, tenemos que dar contigo porque te vamos a comer. Porque esta es otra cuestión bastante interesante. ¿A cuántas personas que preguntas oye, ¿tú sabes qué pasa con el animal que se sacrifica en la plaza? ¿Sabes si se come o no se come? Mucha gente no sabe que ese animal se come. Eso a mí me resulta muy curioso en algunas conversaciones. No saben que ese animal se va a comer. Estamos tratando de sacar adelante un proyecto que ojalá culmine, un proyecto de libro y quizá audiovisual que consiste en explicar, imaginemos el toro que matara, uno de los dos toros que matara a Urdiales en Sevilla, porque entiendo que en Bilbao va a haber toros este verano. No se sabe todavía. Depende cómo vaya la vacunación y de las ganas que tenga la empresa y de lo que se haga con el canon. Pero ¿podría haber o no? Podría, si la vacunación acelera. Que sean 3, ¿no? Imaginemos que hay toros en Bilbao. Sí. Y que Urdiales vuelve a matar una de Vitorino, ¿vale? Para ponernos ya chulos del todo. Entonces decidimos que uno de los vitorinos que mate Urdiales lo va a comprar una empresa cárnica. Entonces explicamos todo el proceso, es decir, la lidia y sacrificio en la plaza, nos vamos a ver a los señores matarifes que despiezan al toro y vamos con la empresa cárnica que compra todo ese toro, ¿vale? Para que nos diga a todos los lugares en los que ese toro, a todas las mesas en las que ese toro se va a servir. Y explicamos bien qué es lo que ocurre con ese animal que se sacrifica. Y explicamos todas las mesas y mostramos a todas las personas que se han comido un toro. Yo creo que muy poca gente, pero incluso a veces ni siquiera los aficionados lo tienen muy... Bueno, todo el mundo sabe que se come el rabo de toro, ¿no? Que es bastante peculiar y tiene cierta... Bueno,
Pero el resto de carne, entiendo que todo el mundo ha comido toro, pero ¿cuántos de ustedes han comido un solomillo de toro de Lidia? Estofado sí, el estofado sí, pero el solomillo de toro de Lidia pocas veces se come y casi nadie distinguiría un solomillo de toro de Lidia de otras carnes que en principio parecen mejores. Era toda a base de carne de toro. Todo. Tenía, y fue exquisita, exquisita. Había unos raviolis con carne de toro, o sea, muchas preparaciones, y la verdad es que fue un éxito, y una sorpresa también, en ese sentido. Y ahora hay algunas cadenas que están haciendo hamburguesas de carne de toro, así que he visto. Y hay cocineros españoles de muy primera línea, con estrellas Michelin, que lo ponen en su mesa. O sea que eso bien explicado tendría, bueno, serviría también para poner de manifiesto una de las cosas que se hace, que después de todo, porque es verdad que podemos decir que es arte, podemos decir muchas cosas, pero después de todo también lo que hacemos es sacrificar un animal para comérnoslo. Me acuerdo Vicent, por ejemplo, Manuel Vicent, que siempre aprovecha mayo para decir, bueno, contarnos su historieta. No obstante, en una de las columnas dice que él aceptaría que si después de la corrida de toros, después del sacrificio, toda esa gente bajara allí alrededor a comerse el animal, le parecería apto, le parecería oportuno. Pues es que probablemente es difícil que lo vayamos a hacer, ¿no? Pero que se sepa y que eso se ponga de manifiesto, que todo el mundo sepa qué ocurre con esa carne y que más allá de, en fin, no sé cuántas personas encuentran que es un arte. Es difícil primero saber cuántas son las artes, pero estamos ante un arte, ¿verdad? Bueno, tú te preguntas ¿Es arte esto? Yo diría sencillamente sí, porque de este arte se nutre, y alguna vez lo hemos escrito desde el club, lo mismo, se nutre la música, se nutre las letras, se nutre la pintura, la escultura. Luego encima es la madre que alimenta a otras mujeres. Se lo decía como claro. Sí, lo que pasa yo siempre pienso que hay, por ejemplo... Simplemente que algo tiene, ya no, si quieres arte con minúsculas, pero yo creo que es con mayúsculas, algo tiene cuando crea esas sensaciones e inspira a tantísimos artes, de verdad. Sí, yo estoy más con lo que decía antes Ángel, de que no sabemos muy bien lo que pasa ni lo que es. Porque hay muchas interpretaciones distintas, ¿no? También hay una cierta tendencia a relacionarlo con el símbolo, con la religión, con los ritos primigenios y tal, y a mí eso también se me suele quedar muy arriba, ¿no? Respecto a las artes, la música, la literatura, los poemas nos han emocionado con temas como la guerra, desde el inicio de los tiempos, y eso no es un motivo para hacer guerra, ¿no? Para que los poetas... Entonces, no sé, yo creo que el espectáculo se justifica por sí mismo, ¿no? Pedro tiene una pregunta. Sí, yo más que una pregunta casi, voy a ver si soy capaz de decirlo en 3 frases, porque hay algunos temas que parecen una provocación para una larga conversación. El primero es la adjudicación de estas cosas tan extrañas que estamos haciendo ahora de la política a los toros, y eso nos puede llevar a una cierta estúpida asepsia sobre qué son los toros. Los toros han sido la vida en España. Estaba acordando, le recuerdo un libro de una persona muy querida para mí y para muchos de este club, de Antonio, que es Garapullos por Mauser. En Garapullos por Mauser está la realidad de esa escena de Berlanga en la vaquilla, que es la última escena cuando la vaquilla está muerta y se preguntan los dos toreros, uno de un lado y otro de otro, y le pregunta por uno y le dice, murió. Y dice, murió por hambre, ¿no? Volvemos otra vez a esas cosas. Por lo tanto, los toros reflejan la realidad. Y ahora estamos en una sociedad muy opulenta, muy no sé qué, y lo estabas diciendo tú cuando hablabas, por ejemplo, de que si se come el toro, etcétera, etcétera. A ningún niño de mi edad ya jubilado
de la España rural no necesitan preguntarle si el toro se come. En su pueblo se ha comido toda la vida. Y se ha comido el cordero o la oveja, que se mataba en el pueblo por fiesta. Hasta el año, no sé exactamente, 80 y tantos, incluso entrados los 90, el matadero en Arnedo estaba muy en el centro del pueblo. Y nosotros íbamos al cole y el colegio, uno de los colegios, nos tocaba de mano. Y cada día veías esas calles sangrando. Paso al siguiente tema porque si no, es que me parecen tan interesantes. Hay una cosa que me has recordado tú cuando hablabas cuál es la sensación del toro. Y además me estaba acordando de tu amigo y mi admirado torero. Porque es la sensación que yo siempre he tenido. Cuando empezó esto de la pandemia, hubo una retransmisión en streaming, es decir, directamente, de Udiales haciendo una capea nocturna con velas. A mí me recordaba una cosa que algunos habréis leído, que es algunas de las descripciones del maestro Belmonte que hace Chávez Nogales en Belmonte Matador de Toros. Es decir, es el torero con el toro, que era lo que hacía Urdiales. Prácticamente no había nadie, había gente, pero no se veía, con las velas en la plaza de tiendas, y era sencillamente el torero y el animal. A mí me recordaba eso y me recordaba mi infancia, porque eso es lo que me provoca un sentimiento, porque ahí es donde para mí, y eso sí es muy personal, ahí es donde aparece el arte. Para mí, que es cuando el torero se enfrenta al toro y hace las distintas cosas que hace un torero cuando las hace bien. Y luego, la última provocación es la actualidad. Yo creo que el futuro de los toros está más ligado, va a estar más ligado a las artes que los rodean, a la pintura, a la música, a un montón de cosas que hasta ahora, bueno, pues eran cosas que había por el medio en este club, pues, que tenemos mucha pintura y muchas cosas, pues siempre se ha valorado mucho y tal. Yo creo que cada vez más va a haber una conjunción, es decir, y es una provocación si me permites, es decir, una corrida de toros con una exposición, con un concierto, de una manera determinada, eso va a acercar a mucha gente a los toros. Y yo creo que es uno de los defectos que hasta ahora normalmente nos han hecho, que los toros iban por un lado y el resto iba por otra parte. Y sin embargo yo creo que en el futuro, para que haya un futuro de la fiesta, que es pendular, como decíais, y que yo comparto, necesariamente tienen que converger todas estas artes que están alrededor de los toros con lo que es la propia faena. Pero vamos, que cada tema da para... Sí, para muchas cosas. Se me ocurre por un lado, si antes decíamos que los conceptos de izquierda y derecha nacen después de 1789, tendríamos que plantearnos cuándo nace el arte. Y no vamos a decir, no podemos detallar la fecha, pero podríamos ir a algo protoartístico, ¿no? Podríamos ir a cuevas, podríamos ir a esos mundos que nos llevarían a 15.000, 30.000, 40.000, ¿cuántos? 50.000 años. Pero es que el hombre ha sacrificado a animales un tiempo antes de esta fecha. La idea es que el hombre hace mucho tiempo que ha sacrificado animales y lo que hace, y cada vez lo hace mejor, es aprovechar, si se puede decir aprovechar, que tiene que hacer algo tan desagradable, porque en buena medida yo creo que también ese hombre recuerda a aquel hombre que vagaba por el mundo y vagaba acompañado de otros animales, y cuando tenía que sacrificar a un animal era consciente o tenía la sensación de que era un hermano, y de algún modo era un hermano a quien sacrificaba para comer. En ocasiones había bestias con las que se enfrentaba. Eso también se reproduce en la plaza de toros. Es una de las cosas que a mí me parecen también más extraordinarias, creo que se apunta en la novela, que recordamos que somos cazadores, pero se nos olvida que en nuestro ADN también está la idea de que somos presas. Y si uno se va a según qué lugares y en según qué selvas, se daría cuenta rápidamente de que es una presa más que un cazador.
el torero representa en la plaza la presa y el cazador que seguimos siendo todo a la par. Porque es verdad que en principio va a cazar y va a dar muerte así mal, pero puede ser... Puede perder la vida, puede convertirse en presa y muchas veces lo que desea ese animal es convertir a ese hombre en presa. Entonces, que alguien que tiene que sacrificar a un animal, después de tantos años como se ha estado haciendo, de las más diversas formas, se atreva a aportar granos de hermosura, se atreva a hacer las cosas de un modo, porque claro, no es lo mismo sacrificarlo, yo qué sé cómo los sacrifican, que les disparan que los duermen o que les lanzan una descarga eléctrica. Es que esto otro, cuidado lo que hace, o sea, lo vas a sacrificar, pero antes... Otra de las cosas increíbles es por qué de repente 10.000, 15.000, 25.000 personas, o en México 40 y tantas mil, ¿por qué se conmueven al mismo tiempo con algo que ocurre ahí? Pensando en lo del arte, yo he pensado en eso. Tú llevas a alguien que no ha ido nunca a los toros y si la corrida es excepcional, esa persona vibra en el momento exacto y no es exactamente por imitación de la masa. Funciona, o sea, tiene que ser algo realmente excepcional. Pero el que no sabe lo que está pasando, en la media Verónica pega un salto. Y es en la media. Algo lo levanta del asiento. Sí, eso ocurre. Hombre, alguien podría decir, eso también pasa en el fútbol, ¿no? Cuando marca un gol, pero hay más voluntad. Hay más voluntad. Hay más El fútbol voluntad. es distinto, ¿no? Es otra... Hay más voluntad. Oye, volviendo a la corrida de toros, si tú dices en el libro, vamos tú, el personaje, el narrador, no sé si eres tú o otra persona. Narrador. El narrador dice que una de las razones por las que quiere seguir yendo a los toros, que quiere investigar, quiere dilucidar si los toros son rito o ritual. ¿Has llegado a alguna conclusión al respecto? Yo creo que se cita ahí el libro de Walter Barker. Y ahí él trata de dividir. Yo creo, si no recuerdo mal, es que el rito es aprendido, ¿no? Y el ritual es innato. Pues claro. Yo creo que tiene que ser las dos cosas, si se puede. Si se puede, tiene que ser las dos cosas. Porque... El rito es innato y el ritual es aprendido. Si es verdad que en origen, cuando un ser humano sacrificaba un animal para comerlo, si es verdad que en origen veía a un hermano, eso tiene que ser doloroso. Tiene que ser doloroso sacrificar a un igual o a alguien que consideras un igual para comerlo. Entonces, de forma innata tienes que matar para comer, ¿vale? Eso es o es eso o mueres. Entonces, de forma innata tienes que hacerlo. Pero al mismo tiempo, ¿cuándo y cómo se crea el ritual? No lo sé, pero yo estoy seguro que en algún momento, para paliar ese dolor, para subvertirlo, ideó algo parecido a una danza, a canciones, a fuegos, ¿por qué no a pinturas? Y por qué no pensar que, a ver si va a ser anterior la tauromaquia y de la tauromaquia nacen algunas artes. De la tauromaquia o de distintos ritos sacrificiales. Oye, ¿Por qué no pensar que de ahí vienen las artes? De cacería, muchas de ellas, ¿no? Es decir, que a ver si va a ser también protoartístico y es origen de algunas bellezas, ¿no? Tú de todas formas eres un optimista, porque en el libro llegas a decir que crees que el animalismo va a evolucionar hasta convertirse en protaurino. Yo creo que si el animalismo es tal, si de verdad hay personas que aman a los animales, tendrían que que ejercitarse y que estar trabajando en las dehesas con los ganaderos. Pero es que me parece que es un falsos animalistas. Sí, claro. Las dehesas tenían que verse en la televisión de máxima audiencia, porque la gente no se imagina, o sea, los animalistas, yo creo que no imaginan que hay enormes extensiones de terreno que no son rentables y que se dedican al culto a un animal, o sea, eso no se da en ningún otro sitio, ¿no? Los animalistas tendrían que ir a trabajar a la dehesa y eso ningún animalista le veo yo. Los verdaderos animalistas están trabajando en la dehesa. Eso es un verdadero animalista. Ese señor, esa señora, esos ganaderos. Pero los que salen con las pancartas. Es que yo creo que eso no es un animalista, él se hace llamar, claro. Es una moda que ha salido de repente
que es otra razón para el optimismo, que otra moda sustituirá a esta. Bueno, tú hablas, en el caso de estos animalistas urbanitas que no conocen un animal de cerca, hablas del complejo de superioridad inferiorizado. Hablas en la novela de eso. Eso dice el narrador, ¿no? Sí, ¿quién será el narrador? ¿Qué diablo será eso, no? Sí. Complejo de superioridad inferiorizado. Sí. Si tú lo entiendes, explícalo. No, yo no voy a decir ni cómo ya como he dicho antes, en la novela es más lo que calla que lo que cuenta, o sea, apunta eso, también lo aplica a algún tema político, lo apunta y ahí te quedas, ¿no? Para que tú le des tus vueltas, hasta el punto de que parece que se las sigue dando él, porque no quiere concretar más. Yo creo que en nuestra sociedad se demuestra constantemente que la indignación lo que es un intento por demostrar la propia dignidad. Es decir, el argumento de muchos de estos movimientos es: fíjate lo indignado que soy, es decir, mira lo digno que soy, mira desde qué altura me indigno. Mira qué superior soy a ti. Claro, es eso, ¿no? Sí, yo creo que la soberbia en muchos casos es uno de los causantes de estas taras, ¿no? Ha leído una pregunta doble sobre dos lectores posibles. ¿Ha leído el libro, te ha llegado de alguien que no sea aficionado y que haya leído el libro, que le ha parecido? Y luego, ¿qué le ha parecido Urdiales? Es que uno de los mejores lectores, digo mejores lectores porque me ha asegurado que lo he leído al menos 2 veces, y es un dibujante de cómic, el más macarra, el más punk que uno puede imaginar. Es un dibujante de cómic de ahí de Arneo, que se llama Teo Hernández. Pepitas acaba de publicar, va a publicar su obra completa, y ha hecho un podcast que se puede escuchar, que se llama Punk y Toros, en su programa iba a decir de radio, pero claro, no es un programa de radio, si son podcasts. Y esta persona que nunca ha ido a la Plaza de Toros, que nunca iría a la Plaza de Toros, que es un punk declaradísimo y que es un vegano, que no come animales ni los va a comer nunca, es probablemente la persona que más y mejor, o una de las personas que más y mejor ha leído la novela. Este me parece un caso bastante curioso. Bueno, y que probablemente apunta a que la novela está teniendo pocos lectores, porque está interesando más a este tipo de lector que a ningún otro. Y Urdiales siempre me dice que ha leído un tramo, que ha leído otro poco, que Eso me lo dijo a mí en verano. Sí, siempre está así, que dice... Bueno, la gente me dice mucho que en realidad se habla poco de mí, que eres más tú que yo. Dice, y yo les digo, joder, pues a mí me gusta por eso, ¿no? Una cosa que él cuenta es que, bueno, esto lo saben todos ustedes, que a los toreros les gusta poco verse en televisión, les gusta poco ver porque solo ven lo peor. Entonces, él, una de las cosas que me ha dicho, y que yo me acojo a ello, es que le remueve mucho recordar algunas de las situaciones, algunas de las tardes, porque fue un año duro, ¿eh? Fue un año bastante duro y lo salvó, iba a decirnos, lo salvó Bilbao. Sí, pero sin embargo no te dejó muy llena la corrida de Bilbao. No, a mí no. Ahí se nota que eres partidario y eres objetivo, porque yo te hubiera lanzado las campanas al vuelo y sin embargo pues matizas y a él tampoco. Yo creo que a él tampoco, él lo sabe. Lo que pasa es que necesitaba tanto un triunfo. Probablemente ahí Bilbao le devolvió algunas de las deudas que tenía con él. Yo me acuerdo muchísimo de la tarde de Victorino, que tuvo que matar 3 toros. Esa para mí es una de las tardes más tremendas de Urdiales, y es una de las tardes en las que a mí me terminó de convencer del torerazo que era, porque tener los huevos de torear como quiso torear a esos 3 animales, joder. Yo no estaba en Bilbao, yo lo vi en la tele y tenía la sensación de que Bilbao no sabía qué hacer, que estaba acojonado el público, o sea, que estaba tan conmovido, tan sorprendido, estaba pasando tanto miedo el propio aficionado, que yo creo que no sabía si tenía que sacar el pañuelo, si no tenía que sacar lo que tenía que hacer. Y el día que le llamaron a las 3 de la tarde a su casa, porque tenía que sustituir, creo que a Pereira, y se presentó aquí, se tuvo que vestir. Unos dicen que en la capilla y otros que en la enfermería, y que tuvo que, sin cuadrilla, le tuvieron que prestar los Bueno, vino el Víctor con él. Vino el Víctor, que eran fiestas de su pueblo de Calahorra, y estaba almorzando con sus amigos, y fue a buscarlo, lo montó en el coche y se lo trajo.
Solo ahí ya ahí habría una novela acojonante. Contando Por hablar un sobre poco eso. más de Urdiales, ya que el libro tiene algo que ver con Urdiales, el narrador dice que no le gusta que destaquen la pureza, de que se siente incómodo con que se destaque tanto la pureza de Urdiales. ¿Puedes orientarnos por qué lo dice? Claro, porque me produce rechazo en general la pureza, coño, sí, cuando alguien está de mano, cuando alguien busca y quiere lo puro, me produce rechazo, ¿no? Es que yo no veo pureza, yo todo lo que veo son impurezas, en todos los sitios, es todo impuro, todo me parece impuro, la pureza me produce un poco de rechazo, sí, está tan cercana a la solemnidad. No, yo creo que él es... Lo que es extraordinario en él es la naturalidad. Es que no... Hombre, yo entiendo la pureza en Urdiales como la ausencia de ventajismo constante, es decir, no sabe estar mal, no sabe tomarse ventaja. No sabe estar mal, sí. No es que no da un mantazo en su vida. Es que ustedes lo han visto muchas veces en la plaza. Yo lo he visto más, si se me permite. Y es que nunca pega un mantazo. O sea, él prefiere, si se acuerdan de cómo toreaba, el pasito para atrás, el pasito para atrás, el pasito para atrás, que lo que le costaba ligar las series, y era siempre por ponerse como hay que ponerse. Entonces, y por eso le sirven menos toreros también, porque el torea siempre de una misma, vamos, siempre trata de hacerlo de una manera y no acude a los trucos técnicos y otros para vencer ciertas dificultades o para modificar a ciertos toreros. Él va con su esquema. Ahí habría otra conversación. ¿Y cuántas veces las esconde? ¿Cuántas veces no se ven las dificultades del toro por el modo en que él tiene de ejecutar las suertes? Eso ocurre muchas veces y eso ocurre cada vez más. ¿El qué? Pero esa elegancia no es impostada. A eso hay que ir con el asunto de la naturalidad. Muchas veces vemos cómo los toreros quieren ponerse de una forma y se ponen de una forma y cómo acompañan de una forma. Eso en Urdiales, y el Urdiales de hoy ya es una cosa increíble. En el momento en que le embista otra vez un toro, otra vez volveremos a hablar y hablar y hablar de lo de Bilbao y de la de Madrid y de la de México, porque es que está en un plan además que es increíble. Yo lo vi el otro día en televisión, no sé si lo vieron, que le arrancó esa oreja al toro de Santidomec en el pueblo de Jaén, y he hablado con unos amigos que estuvieron con él en el campo en Salamanca y dicen que está toreando con una madurez y una maestría y con esa naturalidad. Yo no sé si hay otro torero, no creo que sea el día de hablar de otros toreros, pero no creo que haya tantos toreros que hoy que toren con esa naturalidad. Es decir, que no tengan que hacer gestitos, coño. Hay una frase que pones tú en boca de Urdiales, supongo que te la habrá dicho, que a mí me recuerda mucho una cosa que dijo aquí en el club. ¿Quieres añadir algo más? No, iba a decir que todo lo que tiene que ver con el torero es sagrado. Ahí no se falsea nada. Ahí no se falsea nada. Entonces, él dice, hay una frase que dice en una novela, que la técnica también aprendida desaparezca. Y eso me recordó que cuando estuvo en el club, cuando le hicimos el homenaje hace un par de años, en el coloquio que hubo la víspera del homenaje, él nos recordó una cita de Picasso. Él citó a Picasso, que le había leído algo de que Picasso había dicho que toda la vida aprendiendo a pintar para terminar queriendo pintar como un niño. Y dijo el maestro Urdiales que él se identificaba con esa frase de Picasso. ¿Te encaja con tu experiencia? Sí, no, iba a decir que ocurre lo mismo en poesía, en literatura. Yo creo que empecé a amistar con él porque teníamos un lenguaje común. El lenguaje de la poesía y su lenguaje estaban emparentados. Y me parece que efectivamente es así. Tú tienes que aprender todo, ¿no? Tienes que aprender todo lo que puedas, todas las tradiciones posibles, para que después esas tradiciones se integren en ti y están ya tan integradas, ya has aprendido todo lo que hay que aprender para que eso, digamos, no se olvida porque está integrado en ti, pero ya no necesitas pensar en todo eso que aprendiste porque digamos que se ejecuta solo en ti. Y al mismo tiempo, aunque me contradiga con ello, yo creo que podemos decir que es uno de los toreros que mejor
piensa delante del toro. Eso, desde el principio, su primer maestro, Rafa Guerrero, decía eso. Este niño, ¿no? Este niño piensa, este niño sabe pensar delante del toro, este niño sabe de forma innata, claro, porque si es un niño, ¿qué coño va a pensar un niño en lo que hace? Hay algo natural en él, hay un pensamiento natural en él que sabe tomar decisiones. Y eso yo creo que tampoco es tan fácil. Ya que hablas de Rafa Guerrero, dentro de lo que he dicho al principio, de que el libro son muchos libros y que hay muchos temas, un capítulo es una biografía de Rafa Guerrero. Y es un capítulo que a mí personalmente me ha gustado mucho, porque es un capítulo muy humano y muy rico en anécdotas de contenido humano, que a mí me gustó mucho ese capítulo, por ejemplo. Porque es un mundo que no existe ya, ese mundo desapareció. El mundo de los chavales que se iban con el petate a Madrid o que trataban de hacer ferias y se pasaban todo el verano para arriba y para abajo con su petatillo, eso yo creo que... He visto algo parecido una vez con Diego en un pueblo de Guadalajara. Él había contratado un par de toros para matarlos, creo que venía a la televisión, venía a Telecinco a filmarlo. Bueno, el caso es que cerca de esa finca hay una escuela taurina y los muchachos que estaban preparándose para toreros en esa escuela trabajaban para la finca. Es lo más cerca que yo he estado de ver hoy cómo funcionan esos muchachos. Y disculpen que vuelva a mi mundo de instituto, o sea, la diferencia abismal que hay entre el modo que esos chavales se desempeñan y el modo en que se desempeñan estas criaturas nuestras en los institutos es que, joder, o sea, ¿cómo se puede ser tan amable, tan educado, tan respetuoso con todo, desde el modo en que comen hasta el modo en que trabajan, del modo en que se dirigen a las personas, o sea, todo es serenidad, elegancia, hasta el deseo que tienen de torear son capaces de sujetarlo porque saben lo que son, porque son chavalines, criaturas que están aprendiéndolo todo. Eso no se sabe vender. No se sabe vender porque hay unos programas en Canal Plus de escuelas taurinas y hay que ver los chavales qué educación, qué respeto, además de su gente, hay chavales que no van a ser figuras, que no quieren torear más tarde, es decir, que van a clases extraescolares. Sí. Y es una maravilla ver esa clase. Y los valores, se vende, no se sabe vender esa clase de cosas. No se sabe vender. La tauromaquia no se sabe vender. Eso lo está haciendo Diego hace años en Arnedo con su escuela. Pero no trasciende. No trasciende. Con su escuela solo pagada de su bolsillo. Queremos Canal Plus, que somos un poco una secta, tenemos los mismos conceptos, tenemos los mismos políticos, pero eso no va más allá. Hablando de no saber venderlo, hay un momento en que dices que ya está tardando Tarantino en hacer una película de toros. ¿Qué crees que podría aportar Tarantino a esto? Joder, pues si representara el momento en que el nazi, uno de los nazis supremos, ¿no? se acojona en la plaza de toros y le provoca rechazo que alguien mate a un toro y un semejante Himmler, hijo de puta, el ¿no? artífice Claro. del genocidio, de las cámaras de gas. Que eso me parece bastante Le parece una barbarie la corrida de toros que le iba a dar en las tarantiniano, ventas. ¿no? Que le provoque asco y rechazo que una corrida de toros, ¿no? Alguien que se encargaba de... Bueno, en fin, es que es... Me estoy acordando sobre vender y tal. Un amigo nuestro, César Sánchez, que es editor de una editorial que se llama Fulgencio Pimentel, hace 2 años o 3 llegó, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid, llevó a los toros a un autor que él había invitado a la feria, que es Eduard Limonov, que es un autor ruso, muy famoso por un libro de Manuel Carrero hace unos años. Este es un tipo que pues, opositor al régimen soviético, estuvo medio fascista, un hombre que ha sido aventurero, estuvo en la guerra de Bosnia haciendo el salvaje, un tipo que ha vivido de una manera loca, y le llevaron a la plaza porque él tenía interés, nunca lo había visto, y fue la tarde de la acogida tremenda Román, y es que y antes hay una acogida un banderillero que se ve que está detrás Limonov, que consiguieron ir con la Fundación Toro de Lidia. This is not contemporary bullshit, ¿no? Eso dijo, al salir le preguntaron y dijo, esto no es una chorrada contemporánea, esto es verdad. Era un tipo que ha vivido las aventuras más salvajes por el mundo, murió hace un año, sí. Esa novela, la novela de Carrero, yo creo que si es una afición a esa lectura hay que leerla. A mí me parece una novela extraordinaria, una de las mejores novelas del No siglo recomiendes a XXI. otros novelistas.
curioso, en la guerra civil había toros en el bando nacional y en el bando republicano. Y los toros que han salido del pueblo, porque ahí es donde se inició el toro que conocemos hoy, nunca se ha hablado más de que los toros son de la derecha que en plena democracia. Es decir, en los últimos 20, 30 años es cuando más se ha dicho por parte de la izquierda que los toros son de la derecha, lo cual es un absurdo, porque en una plaza de toros efectivamente van de derecha, de izquierda, de nacionalistas, van de todo. Y partiendo de esa base de que en la guerra civil se lidiaban toros en un bando y en otro, no entiendo eso de que achaquen a la derecha la fiesta de los toros y si van a la izquierda quieren decir que están en contra. O sea, es lo más absurdo. Seguro que sí, a lo mejor yo todavía no he leído el libro de Eneco, pero seguro que se podría encontrar, que se podría hacer un estudio filológico de en qué momento empieza a decirse y quién lo dice y cuándo se repite y quién lo repite. Seguro que se podría encontrar quién y cómo lo ha hecho, pero como tantas cosas en este país, hay gente que dice que el régimen se apropió. es el mundo, eso es. Yo creo que es el mundo. Pero también del el régimen se franquismo. apropió del Real Madrid. Más que del Real Madrid, el régimen no se identificó con ninguna otra De cosa. todo Y sin lo embargo nadie dice que el exitoso, Real ¿no? Madrid. Luego en los 80 la gente de la movida va a los toros. Antoñete está con la gente de izquierda, con los intelectuales, con Aute, o sea... Sí, por eso digo que habría... Quiero decir que después del... Pero yo creo que corresponde, a ver, yo he pensado una vez y eso, no, bastante. Yo pienso que ha habido aquí un complejo histórico de querer, España durante cierto tiempo estuvo un poco con la dictadura o después con su pobreza, estuvo un poco apartada de Europa, de los... Entonces se quiso hacer un poco, nos quisimos hacer un poco los progres, y entonces aquí hablan de la izquierda, pero yo creo que se tiene un complejo histórico hasta del inmigrante que se marchaba con la tortilla, que estaba en la estación de Hendaya, con la cabeza agacha, ¿no? La cabeza Sí. agacha, esto aquí, y que marchaba allí, era el inmigrante de aquí, y entonces que daba era a la vez una foto paralela con los toros, con esto, con lo otro. Entonces, Tiene se ha sentido. querido hacer un poco esa amalgama y hay que salir de esa imagen. Hay que salir. ¿Y cómo hay que salir? Pues hay que sacrificar el inmigrante ya está sacrificado, porque ya no existe el inmigrante español, ¿no? Pero entonces, bueno, pues que los toros es la única etiqueta que queda de aquella época negra y un poco que no nos podemos... Sí, un que cliché, podemos ¿no? Sigue siendo un olvidar, cliché. Porque, mira, en Francia, por ejemplo, no hay esa historia de derechas y de izquierdas. Es más bien el síndrome de Asterix, defiendo la aldea, ¿no? Defiendo la aldea y a mí aquí no me van a tocar. Y si me tocan, pues ya veremos lo que pasa. Nos vamos a revelar. Pero no hay esa historia de... También pienso que en España no se reivindica bastante esa Francia taurina, que Francia creo que no es sospechosa de ser no democrática, ni avanzada, ni no inculta, y que eso aquí en España nunca se cita, que en Francia hay toros, porque hay mucha gente que no lo sabe, y que digo, ahí va, ¿hay toros? Pues sí, hay toros, ahí va, ¿y quién va? Pues mira, pues van todas las figuras de aquí, las dos figuras, los toros de tal, de Juan, de Victorino, de Miuras, y la gente se extraña porque no lo sabe. Y en zonas catalanoparlantes, que eso ya es la cuadratura del círculo, ¿no? Y que cantan el segador al principio de la corrida. Y te aseguro, Eso es muy curioso. te aseguro que ellos justamente quieren ser distintos por las mismas razones en el toro más duro que hay. Sí, es una cosa insufrible. Por las mismas razones que la Cataluña española lo rechaza. Es decir, nosotros queremos ser catalanes, pero que se nos vea. Pero de esta manera, ¿no? Yo quería hacer un comentario sobre lo que han dicho algunas personas, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos y quiénes somos. No voy a hacer que te vuelvas para mirar los carteles de la
señalar quiénes son ahí, quiénes están en las fotos, porque veríamos una radiografía del Bilbao de 110 años hacia aquí, pero solamente veremos una parte. Pero no me voy a fijar en el club, lo voy a hacer con una anécdota. Yo estoy teniendo la suerte, como miembro del Club Cocherito de Bilbao, de conocer a algunas personas, ganaderos, por ejemplo, de Salamanca, que me parecen unas personas estupendas, demócratas, cultos. Muchos de ellos, sus familiares fueron, no voy a poner el adjetivo, porque sería un adjetivo durísimo, durísimo. Y entonces venimos de ahí. Tenemos que asumir esa historia. En el 36, las personas que identifican un mando están capitaneadas por una serie de gente, donde están muchísima gente del Toro, entre otras cosas porque la cabeza política, y no voy a seguir citando nombres, se da en un lugar donde esas son las personas que dominan la economía y la que domina el enfrentamiento. Se llama Salamanca. Allí nació Gil Robles, a 25 metros del primer despacho que tuvo Franco, en el Palacio del Obispo. Quiero decir, forma parte de la historia. Yo creo que a veces tenemos un problema en España, y es que no somos capaces de asumir nuestra propia historia, en la que nadie tiene razón, en la que no hay buenos y malos, porque hubo buenos y malos en todas partes. Y entonces, como todavía nos falta pozo democrático para asumirlo, pues todavía sigue gente queriendo identificar los toros con la izquierda y con la derecha, que se pueden interpretar como uno quiera. Pero eso se podría explicar también, ¿no? Claro. Entiendo que lo que quiere decir es que hay un montón de ganaderos, ¿no?, que forman parte de un solo bando, ¿no? Y que así como los toreros, en fin, en principio el torero es un hombre, en general han sido hombres pobres y muchos de ellos han querido salir de la pobreza y sacar de la pobreza a sus familias toreando. Pero entiendo que lo que quiere decir es que un montón de ganaderos, un montón de familias ganaderas estaban todas de un... Eso tendría que explicarse también. ¿Y qué? No solamente ¿Y eso, qué? yo creo que es interesante, por ejemplo, una de las cosas que se critica es el caso de Belmonte. Belmonte es una persona que es de un barrio humilde de Sevilla, que hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es cuando explica Belmonte por qué torea como torea. Y dice que es por debilidad. Porque es una persona que físicamente está tan fastidiado físicamente que él dice de su toreo que es la debilidad. Y entonces hay gente que interpreta que la última etapa de Belmonte es una persona que se vuelve contra lo que había sido antes. Yo no sé si es verdad o no, además me da igual, porque a mí lo único que me interesa es el Belmonte torero, ¿no? Pero quiero decir que estas cosas que pasan en nuestro país, donde muchos, yo espero no caer en eso, de que no somos capaces de ver nuestra historia como es hoy día, no como era hace 40 años. Yo soy partido de la idea de que he conocido en este club algún ganadero, al que conozco de familia, pero al que viene en los libros de historia. Y he conocido a mucha gente en Bilbao así, y me he tomado copas con ellos, quiero decir que eran gente baja, gente demócrata y tal, pero claro, han pasado 80 años y hay gente que no lo asume, o no lo asumimos entre todos. Por eso hay gente que quiere llevarlo a un lado a otro. Yo sigo diciendo que solamente hay un camino de salvación, y el camino de salvación es el arte, interpretado como cada uno quiera, porque los toros forman parte, pero solamente el arte, porque si no se producirán las divisiones. Seguro que harán las divisiones. No hace tanto tiempo algunas personas no querían que algún escritor escribiera sobre algunas personas, toreros, estoy refiriendo, toreros de determinadas ciudades por el lugar que ocuparon. Es decir, eso no estoy hablando de hace 40 años, es decir, eso se da todavía, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de superar eso, y la superación, y es mi opinión, en el ámbito de los toros, solamente tiene algo que es común a todos, que son los que somos capaces de ver un torero
antiguas que tendremos que irlas asumiendo poco a poco, pero que todavía en este país no las hemos acabado de asumir, porque sí que hay unos de un lado. Si no, si fuera así, no había la corrida del 2 de mayo. Y entonces, claro, está en la tele, no es que me lo inventé yo. Esto igual vamos a cortar un poco antes que otras veces por el tema del toque de queda y demás, pero a ver si hay alguna pregunta más. No, no es una pregunta. Solo quería explicar mi experiencia. Yo no he conocido la guerra, gracias a Dios. Mi familia, una familia en la que ha habido de todo. Pero lo que sí había era un acuerdo de proteger a los niños y que los niños no supiéramos nada de nada, ni de unos ni de otros. Y eso nos ha salvado. O sea, a mí me ha salvado totalmente. Porque todos eran amantes de los toros. En mi casa, una de las conversaciones, o cuando iba al pueblo o al otro, las conversaciones de todo eran los toros. De los toreros, de las faenas. Entonces, ¿qué es lo que hemos crecido así, sin esos complejos, en ninguna clase? ¿Qué es lo que ha pasado luego con el tiempo? Pues con el tiempo resulta que se ha ido convirtiendo específicamente en la fiesta nacional. Y Sí, otro ha error. empezado a estropearse políticamente de manera reciente. Eso va unido al problema, yo creo que, viendo a mis hijos, ¿Siguen charlando? que verdaderamente son... ¿Siguen hablando en su familia con los jóvenes de cómo hablaban? Sí. Yo creo igual. Pero los jóvenes, ahora los jóvenes no entienden los toros, no entienden porque son de otra cultura. Entonces no hablan de toros con ellos, ¿o sí? Sí, se habla con toda naturalidad. Pero cuando les decimos, mira, las entradas regaladas que casi hay, ay, no, tengo otro plan, es mejor. Ya. Pero Bueno, es que hay veces hay somos planes de mejores. La cultura de hoy en día, que es, bueno, pues la ecología y el tipo de alimentación, y bueno, es que están en otro asunto. Entonces yo lo que veo que hay un transcurrir que la cultura va determinando también cómo vemos, cómo podemos entender y cómo podemos disfrutar. Hay una cosa que se suele llevar todo por delante y es que de repente imaginemos que mañana aparece otro José Tomás. O sea, siempre aparecen o pueden aparecer un torero que todas estas conversaciones se las lleva por delante y empieza otra vez la prensa y vuelven a las televisiones. O sea, que siempre hay toreros. Rocarreros, algo así, ¿no? Bueno, el efecto. Yo tengo El mis efecto, dudas. sí. Un día aquí en un coloquio yo pregunté a alguien, decía, de la fiesta necesita que salga otro cordobés, que sea un bombazo social. Y le dije, ¿puede salir un cordobés hoy en día? Si saliera un cordobés, ¿se enteraría la gente con el vacío que hacen los medios generalistas? Me sirve. Rocarrey estaba en el País Semanal, ¿eh? Ave María, Sí. yo prefiero ver a Auredes que a Tomás. No, yo también. Bueno, ojalá los dos juntos, ¿no? Ella Ojalá los es dos juntos. riojana, no sé si lo sabes. Pues es riojana. Pero Urdiales nunca tendrá lo que tiene Rocarrey o lo que tiene José Tomás. El papel cuché no lo tendrá nunca. Podríamos armarlo, ¿eh? No se sabe vender lo bueno que es, lo pausado. Es una persona, decía Antoñete, ¿no? Se torea como se es y se es como se torea, ¿no? Pues eso es Urdiales. Pero tendría que separarse de Marta y tener un novio le vendría bien. Marta le hace mucho bien. Un novio futbolista, por ejemplo. No, están muy bien los tres puntitos. No, pero estamos hablando de algo que esté de la mera tauromaquia, ¿no? Sí. Oye, hablando de lo que hablabais de los jóvenes, hace poco y antes, el debate, el otro día pues, salió el presidente del Real Madrid hablando que ya financieramente está muy mal, porque a los jóvenes les empieza a no gustar el fútbol y que no son capaces de ver su partido entero. Pues eso es verdad. Prefieren ver un resumen de 5 minutos en YouTube que ver un partido en directo. No todos, pero también hay muchos que van al fútbol, pero es una corriente, sí. Yo estoy viendo San Mamés tan vacío, creo, perdón, Pero por ejemplo los youtubers se están aficionando al boxeo.
que es un deporte que ha estado proscrito. Y, Sí, el boxeo está viviendo un pequeño renacimiento, sí. Mira, Urdiales, está fino. Joder, pero fino que está. Bueno, ¿alguna cosa más que queréis añadir? No, repetir el agradecimiento, porque de verdad que salir de casa, ¿no? Y poder visitar Bilbao, aunque no sea para ir a los toros, para ver a los amigos y bueno, conocer a nuevos amigos y bueno, y vamos a desear que ojalá nos podamos ver en agosto Ojalá, y viendo Urdiales. en la plaza, ¿no? Y bueno, si es viendo a Urdiales, mejor que mejor. Muy bien, pues nada. ¿Importa dedicarme el libro si eres tan amable? Venga, vale, venga, vale. No te creo un boli.